Buenos días a todos. Buen día. Buen día. Buen día. Buen día. Buen día. Buen día. Buenos días y feliz día, profe. ¿En serio? ¿El día del profesor? ¿Hoy es? Hoy es el día del profesor. Sí, Así que sí, feliz día. Franco. 17. Muchas gracias. Bueno. Tenía un desfasaje de días de la pandemia. Bueno, como ya es la hora, voy a dar comienzo. ¿Tienen el programa? Bien. Nosotros vamos a empezar, hoy voy a empezar con la unidad temática número 8. Y tenemos que ver el proceso como una línea en la cual hay una intervención permanente de las partes. Háganse una línea histórica, pero en el proceso, donde hay una intervención activa de las partes, donde tenemos el rol activo del jugador, ya no como un mero espectador, de acuerdo a lo que establece nuestro protocolo de justicia 2020. Entonces, ¿qué entendemos por la etapa de la producción de la prueba? A ver, ¿qué piensan ustedes que va a suceder en esta etapa de producción de la prueba? ¿Qué van a hacer las partes? Van a desarrollar o van a incorporar todos aquellos medios de prueba que hayan sido ofrecidos. ¿En qué instancia? Tratándose de juicios sumarios y sumarísimos con los escritos de postulación. Y tratándose del proceso, de un proceso ordinario, ¿cuándo? Esas son preguntas que yo les estoy haciendo a ustedes. Dentro de los primeros 10 días de que se haga la apertura de prueba. Muy bien, muy bien. Cuando hablamos de justicia 2020, ahí podemos referirnos en el proceso ordinario que van a tener los 10 primeros días después de que... ¿De que quede firme el auto de apertura a prueba? Que quede firme el auto de apertura a prueba. ¿Y cómo podríamos saber si quedó firme el auto de apertura a prueba? Cuando no hay oponibilidad de las partes. ¿Y cuál es el plazo para oponerse? 5 días. 5 días. 5 días. ¿Es apelable el auto de apertura a prueba? No, no se puede apelar. No se puede apelar el auto de apertura a prueba. Recuerden que el auto de apertura a prueba, los que disponen sobre la procedencia de la prueba, son inapelables. ¿Qué podemos hacer? Podemos oponernos. Los que deniegan una prueba, en el caso del artículo 477, en el caso de una denegatoria de una prueba, ¿cómo podemos nosotros producir esa prueba? ¿En qué oportunidad? Lo podemos replantear En cámara. en cámara. El replanteo de la prueba. Muy bien. Hasta aquí vemos entonces todo lo que es la parte dinámica ¿de quién? Del actor, el demandado y el juez. El juez con su rol activo. Cuando hablamos de prueba, nos vamos a referir a la prueba informativa. Voy a empezar con prueba informativa y prueba pericial.
que es el apartado 1, no, es el apartado 2, disculpen, prueba informativa de la unidad temática número 8, si tienen el programa en mano. Está contemplado en el artículo 394 hasta el artículo 401, la prueba informativa, y si tienen el código en mano, como para continuar y seguir la clase. ¿Leyeron algo de prueba o tienen algún conocimiento previo de prueba? Cuando yo me refiero a la prueba informativa, ¿ustedes a qué referencia tienen o qué entienden por una prueba informativa? ¿Cuál sería, por ejemplo? Es el medio para ingresar datos o informes concretos al proceso, digamos. Sí, pero ¿referidos a qué? Cuando le pedís un informe a una entidad pública o privada, Referidos a documentos, archivos, a registros. Entonces, cuando nosotros hablamos de la prueba informativa, en cuyo concepto les voy a decir, es el medio para la aportación de hechos o actos que obran en documentos, archivos o registros, o para la incorporación de ¿qué? De expedientes, de certificaciones, de testimonios. Eso podríamos decir que es la prueba, o en qué consiste la prueba informativa. El artículo que lo contempla, el artículo de la provincia de Buenos Aires lo contempla en el código, en el artículo 394. Y habla de la procedencia. Nosotros sabemos entonces que tratamos de una prueba que es autónoma, que no puede confundirse con una prueba testimonial ni con una prueba documental, que no se confunde con una prueba documental, si lo tienen el programa, mejor, porque no trae el documento, sino que se expide sobre el informe, sobre lo que obra en el documento. ¿Bien? La prueba informativa, como dice el artículo, se solicitará a las entidades públicas o escribanos con registro o entidades privadas. ¿Para qué? Para que se informe sobre qué, sobre registros, sobre archivos contables, sobre documentación, y se incorporen al proceso. Hoy cuando hablamos de este tipo de prueba, han cambiado algunas circunstancias, sobre todo en lo que es la diligencia que se hace para la incorporación de un oficio. Con la digitalización, y les voy a hablar de la parte práctica, el profesional, cuando se trata de reparticiones públicas, ya no hace más que introducir, nada más y nada menos, que introducir, una vez que sale el proveído que ordena la diligencia a una entidad pública, introducir el token, entrar al sistema informático del Poder Judicial de la Provincia de Buenos Aires y confeccionar el archivo y diligenciarlo al correo electrónico denunciado por la entidad pública. Antiguamente, el profesional lo que hacía era confeccionar el oficio y diligenciarlo. ¿Lo sigue haciendo a esta tarea de diligenciamiento del oficio? Sí. Cuando se trata de entidades privadas, me ponen el nombre y apellido de los que no van a tener la cámara prendida. Por favor. Disculpen. El profesional actualmente, cuando se trata de entidades privadas, lo que hace es confeccionar el oficio, firmar el oficio, transcribir literalmente lo que ordena su señoría y
va a practicar la diligencia, a veces en una entidad privada como por ejemplo un banco, un colegio. Contra esa diligencia tiene que recibir un cargo que va a ser agregado oportunamente en el expediente a través del sistema informático. Manifiesta mediante un escrito informático la diligencia del oficio a la entidad privada y lo agrega. Estos recaudos se siguen cumpliendo, y les hago esta salvedad, porque ya con la digitalización sabemos que ARBA, AFIP, Banco Nación, Correo Argentino, tienen constituidos sus domicilios y denunciados sus domicilios. Entonces nosotros, cuando estamos frente a esas diligencias a practicar, los hacemos a través del token. Y esos oficios se contestan directamente al expediente, no como ocurría antiguamente, donde uno iba, no solamente diligenciaba el oficio a la entidad pública, sino que a veces tenías que ir a retirarlo por dicha entidad con determinada fecha y oblea que, por ejemplo, en municipalidad, para la formación de oficios, te daban una oblea y vos tenías que presentarte tal día y tal hora y retirar la contestación. Actualmente eso no ocurre. Bueno, volviendo al tema de la parte no práctica, o sí, también, pero lo que reza nuestro código, los oficios deberán contestarse en un tiempo. ¿Ustedes por qué piensan que se contestan en tiempo? Para evitar dilaciones, primero burocráticas, en segundo la caducidad de nuestra parte, si no se contesta y si no se reitera los oficios. Por un principio de celeridad procesal, por un principio de que uno no puede estar eternamente esperando que contesten una prueba, y lógicamente, como dice Daniel, hay sanciones y hay, dicho sea de paso, hay una sanción que la vimos en las clases anteriores, que era la caducidad por la negligencia en la producción de la prueba. Entonces, tanto las oficinas públicas como las oficinas privadas tienen un plazo para contestar. Cuando hablamos de entidades o oficinas públicas, el plazo para contestar los oficios es de 20 días y las oficinas privadas tienen 10 días para contestarlos. ¿Cuál es la carga que tiene la parte que ofreció esta prueba? Que dicha diligencia sea cumplido en tiempo y forma. Y en el caso de que no hubiese sido cumplida en el plazo establecido por ley, ¿qué deberá hacer la parte? Activar, solicitar, dentro del 5º día de haberse vencido el plazo para la contestación, un oficio reiteratorio. ¿Para qué? Para que no me planteen la negligencia o la caducidad en la producción de la prueba. ¿Hasta ahí vamos? Bueno. Sabemos también que las entidades privadas y públicas, cuando no pueden contestar los oficios, ¿qué deben hacer? A los fines de evitar sanciones conminatorias. Deben comunicarlo al juez. Deben comunicarlo al juzgado. ¿Por qué? Porque existe una facultad, que es una sanción que tiene en su poder, por las facultades instructorias ordinatorias, artículo 34, 35, 36 del Código de Procedimiento, el juez de aplicar una sanción a aquella entidad que sin justa causa no hubiese manifestado su imposibilidad de contestar en tiempo y forma el oficio. En el caso de que la entidad pública reiterase esa actitud y no hubiese manifestado la imposibilidad, se va a comunicar dicha circunstancia al Ministerio de Gobierno. Actualmente hay algún tipo de sanción que se aplica, y en la práctica lo he visto en el ámbito federal. Cuando litigamos con ANSES,
ANSES reiteradamente tiene la facultad la facultad no, sino que hace ni siquiera se podría decir una maniobra porque no quiero pecar, pero bueno, antes de su vencimiento del plazo manifiesta que no puede aportar la digitalización del expediente o que se encuentra en una dificultad porque los archivos o porque dicho archivo no está reconstruido. Acuérdense que San Martín, el Departamento Judicial de San Martín, se prendió fuego, entonces los documentos que obraban ahí, los expedientes, fueron de muy difícil reconstrucción. Entonces, ¿qué hace el ANSES? Reiteradamente manifiesta esas circunstancias hasta que, bueno, pasado determinado tiempo, uno como parte que quiere lograr que se resuelva un expediente, que en la práctica demoran entre 8 y 10 años, pide a su señoría que se apliquen astreintes. No solamente se aplican las astreintes, en la cuestión práctica que les estoy comentando, en los reajustes de haberes, sino que se inicia la causa penal contra el funcionario que tiene a su cargo la diligencia de aportar la prueba. Eso se hace en la práctica. Se hace la causa penal, se inicia una causa penal contra el funcionario obligado, en este caso, de aportar dicha prueba. No son muchas las veces que ocurre, pero bueno, tampoco nos podemos poner en contra de nuestros colegas en la parte mala, pero bueno, en definitiva no nos favorece y lo terminamos pidiendo al inicio de la causa penal. Entonces, teníamos los plazos, teníamos el cargo que tiene el abogado de confeccionarlo, tenemos también las sanciones, y además de todo esto podemos decir que es una prueba que no puede suplir a otro medio probatorio. ¿Por qué? Porque es una prueba autónoma. Entonces, en aquellas circunstancias donde pudiese vislumbrarse que se pide una prueba de informe que excede de lo que contiene un documento, podrían decir que estamos supliendo una prueba testimonial o una prueba pericial, y por ende el juez podrá no hacer lugar a este tipo de pruebas. ¿Cómo sabemos que la prueba pericial la prueba informática debe proceder? Debe proceder la prueba informática cuando no exista otra en su reemplazo. A veces es coadyuvante y se pide una prueba pericial cuando, por ejemplo, tiene que hacerse un exhaustivo informe de un documento o de un documento contable. Entonces, suplimos esta prueba o no la peticionamos a esta prueba y pedimos directamente una prueba pericial. Ya sabemos también que esta prueba, por el artículo 400, debe contemplar lo que establece el artículo 400, son la impugnación por falsedad. La prueba debe estar contemplada en lo que establecen los documentos, y si fuese inconsistente, tanto la parte que la pidió como la parte que no pidió dicha prueba pueden impugnar por falsedad la prueba informática. Si se trata de un documento público, ustedes, ¿cómo atacarían un documento público? Por la revolución. Reducción de falsedad. Por redargución de falsedad. Muy bien. O un instrumento público. Causa penal. Una causa civil o causa penal.
Y cuando nosotros vemos que la prueba informática es falsa porque no revela lo que tenían que informar sobre los documentos tenidos o los registros tenidos a la vista, y se trata de un instrumento privado, ¿cómo la atacamos? ¿Cómo se ataca? El juez va a pedir la compulsa de la documentación. Entonces nosotros vamos a instar nuestra impugnación que tramita por incidente y se va a pedir la compulsa de la documentación que obre en poder de terceros. Nosotros cuando hablamos de la prueba informática no tenemos que graficarnos solamente a la administración pública o a los escribanos que tengan registro, sino que también tenemos que pensar que se trata de una prueba que la pedimos a las partes, a las personas jurídicas, o a una persona en particular. Fíjense en un caso práctico donde nosotros pedimos una prueba de informes a una agencia de viaje y le pedimos al dueño de la agencia de viaje que nos informe sobre determinados pasajes comprados por una persona X. En estas circunstancias, el dueño de la agencia de viaje, como lleva un registro contable, nos podrá dar dicho informe, nos podrá brindar dicho informe. No atestigua como parte. Ahí entra una confusión en la que ustedes pueden decir, no, se trata de una prueba testimonial. No, no. La prueba versada acá es sobre los libros contables que lleva esta agencia de viaje. Entonces, cuando hablamos de prueba informática, nos referimos tanto a la colectividad, que se refiere a la persona jurídica, como una persona individual. También se la podemos pedir a una persona individual. Y acá no va a atestiguar sobre los hechos tenidos por él a la vista, sino por los documentos que lleva, porque tiene un registro contable esa empresa de viaje. ¿Se entiende el ejemplo? Perdón, doctora, el artículo que habla de impugnación de falsedad es el 401 y el que habla de caducidad me parece que es el 400. 400. Bien. Mírenlos ustedes. 400 y 401. Impugnación de falsedad. Cualquiera de las partes puede impugnar la falsedad, tanto la parte que la solicitó como la parte contraria. En dichas circunstancias, la falsedad puede referirse no solamente al instrumento, sino al contenido. Y les hice la diferenciación porque es oportuna. ¿Cómo procede la redargución de falsedad? Cuando se trata de instrumentos públicos, o acción civil o penal en su caso. O la compulsa en los casos de instrumentos privados. ¿Qué supuestos ustedes se les grafica donde la parte a la cual se le pide un informe puede negarse a presentarlo? ¿Qué supuesto sería? Porque también el código lo prevé. Nosotros sabemos que hay situaciones en las cuales alguien puede relevarse de dicha función. En caso de ser un secreto profesional. ¿Virginia? En el caso de que tenga que guardar el secreto profesional, no sé cómo lo... En los casos en que tuviese que guardar, no solamente secreto profesional, sino que comprometiese penalmente al informante. En dichas circunstancias, el juez, llegado ese momento, evaluará y si lo considera oportuno puede pedir la prueba. ¿Bien? Por ejemplo, yo tengo un daños y perjuicios, ¿no?
y pido un informe al médico, a un médico traumatólogo. ¿Me puede brindar su informe el médico traumatólogo? Daños y perjuicios, donde quedó muy lesionado mi cliente y bueno, la lesión que le provocó es una fractura de sus costillas y pido se oficie al médico traumatólogo que lo atendió para que informe. ¿Se puede? Sí. Sí, sí. Se puede. ¿Sí? ¿No estaría suplida por otro tipo de prueba? Estaría el por médico la tra- historia clínica, en este caso. Está suplida. También podría ser con una prueba pericial. Está suplida por una prueba pericial. También está suplida no por las declaraciones del... ¿Escucharon bien la pregunta? Le pido el informe al médico. El informe no... Es decir, el médico no puede hacer un relevamiento sobre hechos que ha tenido a su vista. En todo caso, pediremos un resumen de historia clínica. Y se va a librar un oficio ¿a dónde? A la clínica. Y en todo caso pediremos una prueba pericial. A un traumatólogo, a un médico, un psiquiatra. ¿Bien? Bueno. Prueba pericial. Vamos a los artículos. Artículo 399. Toda esta actividad que desempeñan los peritos, ¿está tarifada? ¿Es gratis? ¿Ustedes qué piensan? Cuando interviene un perito, disculpen, cuando se realiza un oficio, toda esta prueba que se diligencia de oficios. No, no es gratis. Lo deben abonar. ¿Por qué, Pablo? A ver. Se desprende del artículo también. Nuestros pedidos de informes a las entidades públicas tienen un arancel a veces, que van a estar fijados por el Poder Ejecutivo, o por los decretos u ordenanzas. Ya sabemos que nosotros cuando tenemos que pedir un informe a ARBA, tenemos que pagar una oblea de determinado valor. Y no puedes, tanto los requisitos como el importe a abonar, está preestablecido. Pero hay circunstancias donde nosotros libramos un oficio a una entidad privada y de acuerdo a la complejidad del informe que tiene que hacer esta entidad, puede determinar que se lo compense por la tarea a realizar. En dichas circunstancias, aquel que pidió la prueba informativa deberá pagar los gastos. Y en el caso de que lo determine su señoría conjuntamente con lo pedido por la parte privada, si la parte que solicitó la prueba informativa no está de acuerdo, ¿qué puede hacer? ¿Qué puede hacer? Lo va a apelar. Apela. Esta apelación tramita, lógicamente, por un expediente por separado, porque no va a retroceder o no va a retrogradar el procedimiento. ¿Se entiende? Es decir, a mí me pide un colegio una determinada... Vamos a poner un ejemplo práctico. Yo estoy pidiendo una prueba informativa a la clínica
Colón, no quiero dar nombres, y para brindarme esa prueba informativa, la clínica, de acuerdo a la actividad exhaustiva que tiene que realizar, que pide una compensación. Podemos estar o no de acuerdo, más allá de que hayamos pedido ese tipo de prueba. ¿Es apelable la resolución que fija el monto? Sí, es apelable. ¿Cómo tramita? Por expediente por separado. Lean los artículos del código. Esta prueba informativa no resulta difícil de comprender. Es una prueba que habitualmente es pedida en casi todos los procesos ordinarios, sumarios, sumarísimos, que genera, como todas las pruebas que vamos a ir viendo durante el proceso, que genera una convicción en el juzgador al momento de sentenciar. Nosotros sabemos que las pruebas que se vayan recolectando a lo largo del proceso son pruebas que generan una convicción al momento de sentenciar, fundados en qué principio? En principios legales y de la sana crítica. Hay que tener en cuenta que no vinculan, pero sí generan una conciencia en el juzgador al momento de dictar sentencia. Entonces, sabemos de qué se trata la prueba informativa. Sabemos cuándo procede la prueba informativa. Primero y principal, tenemos que tener en cuenta que en los casos en que se pretenda suplir, va a ser desestimada. Pretenda suplir otro tipo de prueba, va a ser desestimada y se va a hacer lugar a la prueba que realmente corresponde aplicar. Sabemos los plazos que tienen las oficinas públicas, que son de 20 días, y las oficinas privadas de 10 días para contestar. ¿Cuál es el rol del juez, del abogado, frente al juez? El abogado puede firmar el oficio. ¿Por qué? ¿Por qué piensan que un abogado puede firmar el oficio? Porque es él el encargado de diligenciarlo. No solamente por eso, sino por una facultad que surge del artículo 58 de la 5177, que el abogado se equipara al juez en esas circunstancias. Fíjense que la 5177 también faculta al abogado a confeccionar oficios de informe, aun cuando no hayan sido proveídos por su señoría. Esa es una facultad que tiene el abogado, poniendo la carátula del expediente y solicitando a la entidad a quien lo va a diligenciar, de acuerdo a sus facultades contenidas en la 5177, el pedido de un informe. ¿Y por qué firman estas circunstancias procesales? Porque ahora les estoy hablando del Código de Procedimiento, porque lo establece el mismo artículo. Fíjense qué artículo es. ¿Cuál es el artículo? 398. 398. El abogado no puede, ya les dije, más que transcribir literalmente el proveído de su señoría. Y en el caso de que se apartare de lo proveído y pidiese algo más, va a ser pasible de sanciones, sanciones disciplinarias, que está llamado de atención, que establece el artículo 3436 del Código de Procedimiento de la provincia. Por ende, tiene que literalmente transcribir y solicitar lo que ha pedido. ¿Bien? Esta prueba de informes, sabemos que prueba de informes, proceso sumario y sumarísimo en el escrito de postulación, de demanda y contestación. Procesos ordinarios, ¿cuándo?
Ya lo dijimos, se los vuelvo a repetir porque estamos próximos al examen. Los primeros 10 días desde que queda firme el auto de apertura a prueba. Muy bien. ¿Alguna pregunta de la prueba de informes? ¿Leyeron algún artículo en particular mientras yo les iba hablando, de los cuales la sustitución, ampliación, los plazos, el retardo, de los cuales tengan alguna duda? ¿No? ¿Cómo se grafica esto? ¿Cómo se grafica en la Justicia 2020 esta prueba? Nosotros sabemos, vamos a meternos ahora en la Justicia 2020. En el proceso de Justicia 2020 en un expediente. Vamos a ir a un expediente. Entonces, estamos en la audiencia preliminar, en un proceso sumario, donde yo he ofrecido esta prueba y se va a establecer el plazo. Audiencia preliminar para la presentación de los oficios. ¿Cuándo vamos a tener que tener el oficio contestado? Es una pregunta mía hacia ustedes. Antes de la audiencia de vista de causa. Antes de la audiencia de vista de causa. Muy bien. Si no tuviésemos el oficio contestado y no hubiésemos activado en la petición del mismo, no hubiésemos solicitado la reiteración del oficio, ¿qué sucede? ¿Queda como existía la prueba? ¿Quedará? ¿Podrá el juez de oficio declarar la caducidad por negligencia en la producción de la prueba? Sin sustanciación. No queda desistida, porque yo la propuse a la prueba. Yo quiero que esa prueba se produzca. Lo que pasa es que me olvidé, se me pasó el tiempo, llegué a la audiencia de vista de causa, y no me contestó Arba, no me contestó Rentas, no me contestó el colegio Isaac Newton. El juez de oficio, y sin sustanciación, porque es de oficio. ¿Qué tipo de sanciones se prevén? A las oficinas públicas. ¿Son sanciones conminatorias? Sí, son las 30. Son astreintες. ¿Es una facultad? Sí, es una facultad que tiene el juzgador, además de poder solicitarla a la parte. ¿A favor de quién se aplica esta multa? A favor del peticionante. A favor del peticionante. Bien. ¿Hay alguna duda con relación a la prueba de informes? ¿Cómo se grafica la prueba de informes? A ver, denme un ejemplo. A ver, Victoria Gamalio, dame un ejemplo práctico. ¿De que pida la prueba informativa? Sí, ¿qué prueba pedirías en una escrituración, en un proceso de escrituración? A ver a quién le corresponde ese terreno.
¿Cómo? Sí, sí, en un juicio de escrituración, dije. ¿A quién le pertenece el terreno? ¿Quién es el titular? ¿Y dónde está ubicado? ¿Pedirías una prueba de informe a quién? ¿A quién se lo pedirías? Al municipio. El Nacional A de la Propiedad Inmueble. municipalidad. Pediría registro. una prueba de informe al registro de la propiedad inmueble. ¿Qué más? ¿Qué otro tipo podríamos pedir de informe? Ah, catastro de Arba. Catastro de Arba. Al catastro de Arba. Bien, ¿qué otro informe pediríamos? Un informe al banco puede ser por una renta. Un informe de una renta. Miren, ¿y podríamos pedir una prueba de informe a un juzgado? Sí, si está en medio de una sucesión, creo que sí. Podríamos pedir a un juzgado Está trabado embargo. un pedido de informe. ¿Por qué? Porque pueden suceder ciertas circunstancias, como dijo Daniel, donde ha habido un proceso sucesorio, donde se trata de determinar quiénes fueron los que vendieron y murieron. Por eso estoy solicitando y estoy interponiendo una demanda de escrituración. Puede suceder en la práctica que yo compré un terreno, no llegué a escriturar y quien me vendió murió. Entonces, ¿qué necesito? Ad effectus mirendit et probandi, que el expediente, ¿de qué manera? En soporte digital, como es hoy, o en soporte papel. Porque fíjense ustedes que los expedientes, algunos han quedado en soporte papel, algunos. Yo creo que a esta altura del partido quedaron todos digitalizados, pero bueno, no trabajo en tribunales. Entonces, pedimos ese tipo de prueba de informes. A ver, otro caso práctico. En un proceso laboral, vamos a ir a un proceso laboral. A ver, Simón, ¿qué tipo de prueba de informes pedirías? Pero un proceso laboral por despido, por ejemplo, Laboral por despido, sí. por No ahí me pediría un informe, por ejemplo, en caso de despido, pediría un informe a la misma entidad que está despidiendo a mi cliente, qué sé yo, para, por ejemplo, ver temas de antigüedad o salario, vacaciones, etcétera. Perfecto. A ver, Mateo, ¿qué pedirías vos en un despido? Sí, no sé qué más. También se podría pedir, como dijo Simón, a la misma entidad, pero por otras causales. Si ha tenido, no sé, alguna que otra causa por despido injustificado con otra persona. Ya estaría fuera de lo que es el proceso en sí mismo, llevado por alguien que reclama una ¿Podría ser indemnización por a despido. la caja de previsión también, por ejemplo? Muy bien, podría ser a una caja de previsión. ¿A quién? No Puede pedir entendí, libre de disculpe. asistencia a la empresa también, de presentismo. Libre de asistencia, la misma empresa. Ya, vamos a salir de la empresa. ¿A quién más piensan? A ver, Dolores. Podría ser a la FIP también. A la FIP, al ANSES. Bien. Daños y perjuicios. Ana, ¿qué tipo de prueba de informes pedirías? Pericial, una pericia, depende. ¿Qué tipo de prueba de informes pedirías, Ana? Y si hubo daños, por ejemplo, no sé, daños y perjuicios por un choque, la pericia, por ejemplo, del auto. Prueba de informes.
Ana, no llegamos a la prueba pericial, estamos con la prueba informativa. ¿Qué perdón. informe pediríamos en un daños y perjuicios donde resultó la víctima herida con lesiones múltiples? Daños y perjuicios. ¿Puede ser algo resultantes así de- como un informe sobre la velocidad en la que iba el auto al municipio? Pericial. Yo te pido una Un informe de la pericial. facturación, si hay cámaras ahí mismo. Muy bien. Muy bien. El relevamiento a la municipalidad sobre la existencia de cámaras en ese sector donde se ocurrió el accidente. ¿Qué más pediría? ¿Aldana? A ver si me anda la cámara. Creo que pediría algún informe médico para saber bien las consecuencias de ese choque y ¿Pedirías un y cómo informe afectó la vida. médico? Y sí. ¿No pedirías el resumen de historia clínica? A la entidad Claro. donde estuvo el instituto, institución, Sí. hospital, Sí. nosocomio, donde estuvo internado o hospitalizado. Y entonces, si pedís otro tipo de prueba, que va a ser el informe del médico, ¿dónde estamos posicionándonos? En la prueba pericial. No confundan la prueba informativa con la prueba pericial, ni la prueba pericial con la prueba testimonial y documental. Una nos suple a la otra, y cuando existiese la intención de la parte de suplir con la prueba informativa, va a ser desestimada por el juez. Profe, pero en ese ejemplo de daños y perjuicios, si ya fue al médico a ser atendido, ¿no podría pedirse un informe al mismo médico? Que sería distinto a una prueba pericial, porque no estoy pidiendo el perito, la pericia médica. Esa es mi duda. Para eso tenés el resumen de historia clínica, Francisco. Claro, y después vas a tener la prueba pericial. No le vas a pedir un informe al médico. Le vas a pedir directamente el resumen de historia clínica. Y llegado el caso, si vos querés proponerlo al médico, lo vas a proponer como perito de parte a Claro, ese no médico. es necesario pedirlo como informativa, en ese caso les conviene la Lo vas pericia. a pedir como perito de parte. Si no vas a, o bien, acompañar la documental, acompañar y ofrecer la documental, tratándose de ordinario, sumario y sumarísimo, vas a acompañar documental y ofrecerla, ofrecer la pericial de parte o de oficio, ofrecer la informativa. Estamos con la prueba informativa, no vayamos a la prueba pericial todavía. Prueba informativa. Pero perdón, doctora, entonces la Profe, prueba yo tengo- informativa son todos los hechos que uno aporta antes de llegar al proceso, porque el perito, ya el informe pericial está dentro dentro del proceso, vendría a ser. Vos presentás todos los que viste en el accidente, o testigos, o la cámara, o la municipalidad. Entonces cuando ya llega, vos no informás, vos no llamás ahí mismo a un perito. Vas a proponer un perito. Pablo, vos, cuando interponés una demanda y necesitas de esa prueba pericial, porque de acuerdo a los conocimientos científicos, artísticos o en determinada arte o profesión, fuese necesario, de acuerdo a la complejidad, generarle una convicción al juez y aportarle elementos para dirimir el conflicto, vas a pedir la prueba pericial. La prueba pericial es fundamental en muchas circunstancias, en muchos procesos. Prueba pericial, condición sine qua non, en
Procesos de familia, incapacidad, interdicción. Nulidad de testamento. En accidentes de tránsito, daños y perjuicios, prueba pericial. Porque son aquellos que tienen conocimientos científicos o en determinada profesión, los que le van a informar al juez, los que le van a ilustrar al juez sobre determinado acto o hecho que están sujetos a su dictamen. Entonces la prueba pericial es más que importante. La prueba informativa... Discúlpenme que les haga una interrupción y después me hacen todas las preguntas. La prueba informativa lo que hace es relevar o traer de lo que existe en documentos, archivos, registros contables, pero no traer el documento, salvo que el juez requiera que se tenga a la vista el documento. Por eso no debemos confundir la prueba informativa con la prueba documental, ni la prueba informativa con la testimonial. De la informativa traemos el estrato o lo que vimos documentado, del registro contable, de lo que lleva un escribano, de las actas que tiene el escribano, donde hay una minuta de una escritura. Traemos ese relevamiento. ¿Se entiende? No es un testimonio. Es traer el informe que se encuentra documentado en un archivo, registro contable. El mismo artículo establece casi taxativamente de dónde surge la prueba de informes. No solamente para traer, sino para aportar testimonios, expedientes y certificaciones. Prueba informativa. Prueba pericial, que no la debemos confundir con la informativa, se trata de aportar un conocimiento científico, un conocimiento en un arte, en una profesión. Seguimos con la prueba informativa. Daños y perjuicios. ¿Qué pedimos en una prueba informativa? ¿Qué más pedimos? ¿A quién suponen que vamos pedir un informe a la empresa aseguradora si se encuentra vigente de seguro, o al registro automotor si se encuentra a nombre de la persona a quien demandamos. Muy bien. Amén de que se pueda aportar la documentación, la cédula verde, que va por documental. Muy bien. Sí, podríamos pedirlo. Si no obras a documentación. Más que nada la aseguradora para citarla en garantía. Puede ser que... A ver. Puede ser que también se pueda pedir un informe. Perdón. Que también se pueda pedir un informe a los que te hacen la verificación, la BTV, para ver en qué condiciones estaba el auto. Podemos pedir un informe a la BTV también. ¿Alguna entidad privada? ¿No se les ocurre? En un daño. La aseguradora. La concesionaria donde compró el auto. A ver si había venido con algún defecto de fábrica. Sí, si el auto es utilizado para trabajar en que está involucrado el siniestro. Bien, bien. O si el auto correspondía a la persona, o sea, que quien manejaba, por ejemplo, era un delivery y el auto le correspondía, no sé, a un restaurante. Para saber la titularidad de dominio. Exacto. El registro de la propiedad automotor. Bien. Casi todos son públicos. Registro de la propiedad automotor, BTV municipal. Bueno, a veces hay las cámaras que pueden ser privadas, como dijo Pablo, también pueden ser municipalizadas. Bien. ¿Se dieron cuenta de la diferencia
que existe en la prueba informativa, que se las remarqué varias veces, es la que aporta hechos o actos que se encuentran ¿dónde? En documentos, en archivos, registros. No lo trae, aporta los datos. Y deben ser tal cual nosotros los pedimos. ¿Puede la otra parte solicitar su ampliación? Sí. ¿Puede impugnarlo? Sí. ¿Impugnarlo cuándo? Cuando no sea verosímil la información, tratándose de instrumento público, cómo procede, y tratándose de instrumento privado, cómo procede la acción. ¿Alguna duda? ¿No? Profe, disculpe, yo me Seguimos quedé con- con lo del... Perdón, no sé si me escucha. Valentina. Hola, buen día. ¿Valentina? Sí, sí, soy yo. Entonces, como dijo que una no reemplaza a la otra, en el caso que habíamos dicho del daños y perjuicios por un accidente y tenía problemas médicos, pedimos la prueba informativa, que sería el resumen de historia clínica, y además la pericial, ¿no? Vamos a pedir la pericial. Sí, lógicamente. Cuando lleguemos a la instancia pericial, que vamos a empezar ahora, y vamos a empezar prácticamente, tenemos entonces la prueba informativa, la prueba documental, aportada, prueba pericial. ¿Qué entienden ustedes entonces por la prueba pericial? ¿Qué sería la prueba pericial? La intervención de una persona que suele ser un profesional que tiene conocimientos que ni las partes ni el órgano jurisdiccional tienen o están obligados a tener. ¿Quién me habló? Acá, Simón. Disculpa, Simón, a veces... Bueno, muy bien, Simón. Sí, es un tercero ajeno al proceso, que es citado por el juez para que, de acuerdo a su saber, a sus conocimientos científicos o artísticos, le comunique sobre la comprobación de hechos que han sido sometidos a su dictamen. Es decir, eso es una definición de Palacio, que me resultó muy completa. Si encuentran una, me la traen para la próxima, y la completamos a la mía. Este tercero, ajeno al proceso, como ya les dije, es convocado por su señoría, a veces cuando es nombrado de oficio, también puede ser propuesto por las partes. Estábamos en una situación práctica donde las partes propusieron la pericial en un daños y perjuicios. ¿Y qué tipo de pericial podrían pedir las partes en un daños y perjuicios? Prueba pericial. Vamos a una parte práctica. Que se verifique si las lesiones que tuvo, si es que hubo algunas. ¿Qué perito? Ustedes saben que nosotros cuando pedimos el perito tenemos que determinar la incumbencia, es decir, la profesión que debe tener, y acto seguido vamos a proponer los puntos de pericia. Entonces, viene un cliente con un reclamo por un choque en su auto y me dice que, bueno, él me trae toda la documentación de su vehículo, todos sus antecedentes, me cuenta el relato de cómo sucedió, cómo quedó el vehículo, qué tipo de prueba pericial voy a pedir yo en mi escrito de demanda. ¿Puede ser en ese caso que... Prueba pericial. Perito Yo tengo toda la mecánico. documentación. Perito mecánico, sí. Mecánico, médico. Médico. A ver, Bruno Díaz, ¿qué prueba Perito vas a mecánico, pedir? dije, doctora. Bien, muy bien, Bruno. ¿Qué otro? Accidentológico. Y médico. Bien. El perito Médico. médico también. Psicólogo. Bien.
Psicólogo, psiquiatra. Muy bien. Una vez establecido entonces la profesión, y si no existiese matrícula, es decir, hay algunas actividades que hoy en día sí, pero el código está bastante desfasado, entonces dice que en los casos en que en algunos lugares no tuviese título habilitante para esa profesión, podrá ser elegido una persona que tenga conocimiento acabado, práctico, en determinada incumbencia. Hoy sabemos que el que va a ir a ver sobre la velocidad desarrollada por un vehículo, o el que va a realizar una pericia sobre el cuerpo humano, sabemos que son médicos, sabemos que son peritos accidentológicos. Entonces, ¿qué tienen? Tienen título habilitante. ¿Qué tendrá que hacer? Demostrar al momento de su ejercicio la matrícula y título habilitante. Eso es lo que establece el código. Hoy, esas incumbencias, todos estos peritos tienen título habilitante. En el ámbito de la nación, hay un decreto que es el 1285 del 58, anótenselo, que es el que crea el 1285 del 58. Estoy viejo. Es el que crea el cuerpo de peritos médicos, psicólogos, psiquiatras, que dependen de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, por eso les dije que es en el ámbito de la Nación. Estos peritos son abonados por la Nación y son llamados en procesos penales o en los fueros a veces civiles y comerciales cuando son de necesidad extrema. Estos son los peritos que tanto nación como provincia tienen, abonados por la nación y por la provincia respectivamente. De todas maneras, sabemos que en el ámbito nacional y en el ámbito provincial tenemos listados de peritos. Ahora el 30 de este mes, del 9, se vence la proposición de postulantes a peritos, al cargo de peritos, en la provincia de Buenos Aires, los cuales deben cumplimentar ciertos requisitos como son el ejercicio en la profesión de determinada cantidad de años, título habilitante, y lógicamente después rendir un examen, ¿no? De este listado de peritos, que son los llamados por el juez, sabemos que los gastos que ocasione su ejercicio van a ser soportados por las partes que hubiesen solicitado esta prueba. Y hay una pregunta que les voy a hacer a ustedes más adelante. Entonces, volvemos a el daños y perjuicios y la proposición de los peritos. Accidentológico, traumatólogo, puntos de pericia. Una vez que yo estuve charlando con mi cliente, dije, bueno, voy a pedir la prueba pericial mecánica, por eso necesito un ingeniero mecánico. Voy a poner en mi escrito de inicio que solicito la prueba pericial, que se desinsacule un perito mecánico, a los fines de ¿qué? Y pongo los puntos de pericia, expongo los puntos de pericia. ¿Qué significa eso? Los puntos de pericia. ¿Qué piensan que son los puntos de pericia? Sobre lo que va a versar el análisis del perito. Claro, sobre lo que va a peritar. Son las preguntas o son las cuestiones sobre las cuales el perito, con su conocimiento científico, su conocimiento artístico, va a hacer ¿qué? ¿Qué hace el perito?
Va a ser el dictamen. Aplica su conocimiento y dictamina, decide. No decide, informa, digamos. ¿Quién me dijo? ¿Franco? No, profe. Bien. Va a ser el dictamen. Miren la línea que tenemos nosotros. Tenemos la postulación, la propuesta, nosotros proponemos un perito. Ya dijimos que era un ingeniero mecánico. Es decir, determinamos la profesión. Establecimos los puntos de pericia, es decir, todos aquellos datos que necesitamos aportar a la causa para la resolución de nuestro conflicto, de nuestra pretensión, mejor dicho. Esas preguntas, ¿cómo se relevan? Con un dictamen. Pero hasta acá vamos a parar. Nosotros hicimos entonces los puntos de pericia. ¿Qué piensan ustedes de estos puntos de pericia? En mi escrito de inicio, cuando yo doy traslado de mi demanda. El traslado de la demanda, ya hice toda mi demanda, donde ofrecí toda la prueba y propuse una prueba pericial mecánica. ¿Qué va a suceder? ¿Se va a sortear un perito? ¿Qué piensan que va a suceder antes del sorteo del perito? Antes del ¿Se le da traslado a la contraria, puede ser? Vamos a darle traslado porque nosotros interpusimos una demanda. Entonces, ¿cómo queda notificada la demanda? ¿Cómo notifico una demanda? Cédula. Por cédula. Por cédula. Chicos, ¿vieron demanda? ¿Sí? ¿No se acuerdan? Notifico la demanda. Contestación de la demanda. Veo que hay un perito propuesto por la doctora Ledesma. Y los puntos de pericia. ¿Qué puedo hacer con esa Proponer prueba? otros. Con esos puntos. Puedo ponerme o proponer otros puntos de pericia. Puedo Proponer tu propio ponerme. perito también. Puedo Poner proponer al un perito, perito. procesarlo con causa. Puedo recusar al perito con justa causa, por los mismos motivos que recuso a su señoría, o por no tener título habilitante. Pero eso es un acto más. Siguiente. Estamos en el traslado de la demanda. Me llegó la demanda de mi cliente, veo que propuso la prueba pericial mecánica. Puedo decir, bueno, la verdad, estoy de acuerdo con la prueba pericial, propongo otros puntos de pericia, solicito la desestimación de los puntos, amplío los mismos, propongo otro perito, recuso. ¿Bien? Esas son todas las posibilidades, o dentro de, lean el código, artículo, chicos, 457, empieza, pues señor, yo me distraigo. ¿Tienen el código a mano? 457, 462. 463, recusación. Bueno, si tienen el código me van siguiendo con el código. Porque si yo estoy mirando un código que no lo tengo acá, porque lo tengo que abrir así, me distraigo. Pero ustedes lo tienen y me pueden seguir con el código. Bien, punto de pericia. ¿Qué hizo la parte demandada? Y si la parte actora no propuso la pericia y contesta la demanda al demandado y me propone un perito o ingeniero mecánico, ¿qué hago yo? ¿Qué va a suceder? Me van a dar traslado de los puntos de pericia por 5 días. ¿Y yo qué voy a hacer, actor? Voy a estar de acuerdo, voy a desestimarla,
puedo ampliarla, puedo pedir otros puntos de pericia. Disculpa, Pablo. No, que decía que podrías aceptarlo o no, ese perito, y bueno, agregar o poner más puntos, o cambiar los puntos, recusar. Muy bien. Las partes, pregunta para ustedes. ¿Pueden proponer conjuntamente un perito? Sí. 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 Podrían estar de acuerdo no solamente en la propuesta del perito, sino también en los puntos de pericia. Y miren, escuchen la pregunta que les voy a hacer, que no tiene nada que ver con el desarrollo de esto, sino con lo que vieron anteriormente. Las partes tienen una prueba conjunta. ¿Qué obligación tienen entonces? A ver, Simón. No, yo te iba a pedir, porfa, si podías repetir la pregunta que no había entendido. Ah, bueno. Las partes están de acuerdo porque pueden, lo establece nuestro ordenamiento procesal civil y comercial. ¿Están de acuerdo en la designación de un mismo perito? ¿Están de acuerdo con los puntos de pericia? Llegaron a la audiencia en Justicia 2020, o vamos a sacar Justicia 2020, no la pongamos. ¿Están de acuerdo? Tal como lo reza el código. Y la pregunta mía es, ¿qué tienen una prueba conjunta a producir? ¿Qué tienen que hacer las partes? ¿Qué piensan que tienen que hacer? Instar, urgir dicha prueba. ¿Para qué? Para que no opere la caducidad, chicos. Es importante, es muy importante. Es una prueba conjunta. Ya hablamos que la prueba no es eterna a producir. ¿Bien? Cuando esta prueba es conjunta, conjuntamente, la tienen que activar. Y ya sabemos que hay un principio procesal, que es el de las costas. Quien paga las costas es el perdido en juicio. Pero en este caso, en el caso de los peritos, tenemos que hacer un paréntesis. Cuando la pericia benefició a alguna de las partes, aun cuando no la hubiese solicitado, y fuese ganadora, vencedora en el juicio, podrá cargar con las costas del perito, independientemente después de la repetición. ¿Por qué? Porque el perito, como auxiliar de la justicia, puede cobrar sus honorarios profesionales, tanto del actor como del demandado. Por el principio general de las costas, quien carga con las costas del proceso es el vencido, por ende debería y debe pagarle al perito. Pero esta excepción es importante que la remarco, y la remarquen ustedes, que aun cuando la parte no pidió la prueba pericial, si le favorece el dictamen en la resulta del juicio, podrá pagarle al perito, aún siendo vencedor. ¿Está comprendido eso? ¿Sí? Bueno, volvemos a la parte práctica, porque esto es práctica. Esto van a ser en la vida cotidiana, ustedes son abogados. Entonces, volvemos al juicio. Le dimos traslado de la demanda, nos contestó sobre la ampliación o propuso otro perito. ¿Y qué sigue si propuso otro perito? El juez va a decidir si era necesario nombrar uno más. El juez va a decidir sobre la designación de un tercero. ¿Por qué?
¿Por qué piensan que el juez va a designar un tercer perito? En caso de que Ser sean imparcial. opuestas los informes, para dictaminar un número impar y que sean los dos peritos interpuestos por la parte sean contradictorios. Claro, está bien, Daniel. A los fines de evitar, en el caso de llegar a pericias contradictorias, poder tener un tercer perito que forme con su dictamen la certeza sobre la existencia del hecho que yo pretendo probar. Es decir, el tercer perito va a ser el que determina cuál de las dos pericias llevadas a cabo por los peritos ingenieros mecánicos está resuelta o científica y acabadamente de acuerdo a la profesión que desempeñe el perito nombrado. Por eso se designa un tercer perito. ¿Qué otros supuestos hay de tercer perito nombrado y que son de exigencia legal? Yo le dije dos hoy. Les dije, en los procesos de familia, cuando nos encontramos pedidos de insania o de determinación de capacidad, y los que se refieren a qué, en los procesos sucesorios, a la nulidad de testamento, que el mismo código lo establece. Esos son dos ejemplos que tienen marcados en el código, entre otros tantos. Bien, bueno. Seguimos con la parte práctica, entonces, propuse los puntos, la otra parte también se puede haber designado un perito de oficio, un único perito, cuando el juez lo considere conveniente, y va a ser el desinsaculado de la lista, del listado oficial. ¿Y cómo le notificamos hoy al perito sobre su designación? ¿Por cédula? Por cédula electrónica. Cédula electrónica es la forma de notificar la designación del perito. ¿Los peritos, profe, tienen un domicilio electrónico? Los peritos de la lista oficial tienen un domicilio electrónico. Por ende, una vez que se ha desinsaculado el perito, no solamente las partes por nota pueden recusarlo, porque recién se los dije, dentro del plazo de 5 días de haber sido nombrado, sino que se va a notificar por cédula electrónica al domicilio electrónico del perito de la lista oficial su designación. ¿Qué tiene que hacer el perito? Porque ya quedó notificado electrónicamente. Aceptar el cargo. Aceptar el cargo. Y Dentro de los 3 días de nombrado. ¿y después qué hacemos? Puede reclamar el anticipo para gastos. Dentro de del tercer día de haber sido designado el perito, su nombramiento, deberá pedir el anticipo de gastos. ¿Y qué pasa? Deberá la parte que propuso la prueba depositar, no de otra manera, depositar en la cuenta abierta a la orden de autos que lo hace su señoría, el anticipo de gastos del perito. Es una condición sine qua non, porque si no, se tiene por desistida de la prueba pedida. ¿El plazo es de 5 días para depositar? Dentro del plazo de 5 días, sí. Los plazos son 3 y 5. Nosotros sabemos que notificamos al perito y tiene 3 días para aceptar, y dentro de los 3 días tiene que determinar el importe de gastos que es su tarea le demande. Ese anticipo de gastos no debe confundirse con un honorario.
y del mismo deberá rendirse cuentas. Es decir, el perito va a realizar su trabajo y va a rendir cuentas. Bien, depositamos judicialmente, no por boleta. No se usa más la boleta, porque nosotros nos quedamos con la boleta de que le pagamos al perito y no manifestamos el depósito, nos pueden venir a plantear el desistimiento de la prueba. Asegúrense que dentro del plazo de los 5 días tenemos que depositar dicho importe. ¿Está a criterio abierto del perito determinar el anticipo de gastos? ¿No puede ser revisado por el juez? Sí. Tiene carácter alimentario el anticipo, así que lo hay que pagar igual. No, Daniel, no tiene carácter alimentario. Viene a cumplir una función de costear aquellos gastos que debiera soportar, si no los tiene, de su bolsillo el perito. El traslado, el relevamiento de planos, todos esos gastos que tenga que hacer, no los tiene por qué soportar de su bolsillo. Entonces pide una cuantía, un determinado importe, que si excede, lógicamente no solamente va a ser impugnado por la parte que lo solicitó y que va a tramitar por expediente separado, sino que también el juez puede determinar el importe. ¿Qué causales piensan que pueden suceder de recusación de un perito? ¿Por qué nosotros lo podemos recusar? El código lo dice. ¿Las mismas causas que las de un juez? Sí, entonces decímelas. ¿Dónde estás? ¿Quién me habla? Acá. ¿Quién? Valentina. Decímelas, Valentina. Sí. No me acuerdo. ¿Cuáles son las causales de Me recusar acuerdo al que eran juez? que hayan tenido conflictos anteriores, como que uno sea deudor o acreedor del otro. Y ahí. Parentesco. Sí, parentesco también. Parentesco, afinidad, consanguinidad. ¿Qué más? Un pleito vigente con Amistad o alguna enemistad. Amistad, enemistar, ser fiador, acreedor, deudor, haber peritado con anterioridad, haber intervenido en juicio con esa misma parte. Salvo que se tratara de una entidad pública. Bien. Y la otra causal, ¿cuál sería? Que ya se las dije. La falta de título. Miren Rímolo, si lo hubiesen designado, no tenía título. ¿Se acuerdan quién fue Rímolo? Era una señora que se hacía pasar por médica. Miren si se hubiese inscrito en una lista. Bueno, era un chiste. Seguimos entonces. Puntos de pericia. Seguimos con el tema de la recusación de los peritos, causales establecidas para la recusación del juez, artículo 17. Profe, tengo una duda. La falta. Sí. Es media tonta por ahí, pero los peritos, ¿pueden negarse a cuando son designados o sí están obligados a aceptar ese cargo? No, no están obligados a aceptar, porque también a la inversa puede suceder que el perito tenga una enemistad manifiesta. Entonces, al momento de su designación, puede manifestarlo. Ahora, cuando yo recuso a un perito, fíjense que el artículo 17 es la recusación de los jueces, que son las mismas. ¿Qué piensan que vamos a hacer con ese pedido de recusación? El juez lo va a evaluar. Le da traslado a la otra parte. No, le vamos a dar traslado al perito. No le voy a dar traslado a la otra parte. Si es el perito el que tiene que contestar, si es verdad o no. Y va a demostrar. Y tramita por expediente por separado, es un incidente que se forma. Y si fuese útil
su dictamen va a ser tenido en cuenta. ¿Al momento de dónde? ¿Se acuerdan cuando nosotros replanteábamos la prueba? Sí, en cámara. Ahí. Ahí. Entonces, ¿cómo lo repuso? Artículo 17. Por las mismas circunstancias en las cuales se recusa un juez. Por parentesco, por consanguinidad en cuarto grado, por afinidad en segundo grado, por interés del perito en el pleito, por ser acreedor, deudor, fiador, por haber emitido opinión en otro proceso o haber dictaminado, por amistad o enemistad manifiesta. Bien, es el artículo 460 y ¿cuánto? Chicos, yo no tengo la memoria. 463, 63, perfecto. 4. Bien. 463, 464. Sí. ¿Lo tienen ahí? Bien. ¿Puede existir la remoción del perito? Sí. Pablo, ¿por qué pensás que lo podemos remover al perito? ¿Por qué? El juez puede pedir que se remueva ese perito. Puede ser en el caso que no se haya expedido o dado el dictamen en el plazo que, no sé, antes de la audiencia de vista de causa, ¿sería? Es así, es tal cual. Se lo puede remover si renuncia sin justa causa, se lo remueve. Es más, tengan presente que si el perito aceptó el cargo y no produce su dictamen en tiempo y forma, o tardíamente, o si renuncia sin causa justificada, porque recién dijimos que podía renunciar, que ni la perra. ¿Qué ocurre? ¿Qué va a perder el perito como sanción? Los honorarios. A los honorarios. Va a perder el derecho a cobrar honorarios, que sí tienen carácter alimentario. Y además, porque esto no es una actividad que yo me postulo en la lista de peritos oficiales y cuando quiero hago la pericia y cuando no, no la hago. Además tiene una sanción, que puede ser excluido de la lista. Entonces, cuando vos has sido designado perito, tenés que aceptar el cargo y en caso de imposibilidad, incompatibilidad o circunstancias sobrevinientes, las tendrás que manifestar. ¿Por qué? Porque no solamente vas a perder el derecho a cobrar tus honorarios, si no lo hicieses, sino se le puede también pedir la parte a la cual ha sido perjudicada en los daños y perjuicios que el perito provocó, y además puede ser sacado de la lista de peritos. Miren las sanciones que tiene el perito. ¿Bien? En el ámbito de la justicia nacional tenemos al asesor, que lo dice el programa, y no voy a hablar mucho más porque no tengo voz, estuve sin voz 2 días, y ya se me está yendo de nuevo. Prueba pericial a los consultores. ¿Lo encontramos en el ámbito de la provincia de Buenos Aires? No. El consultor, como lo dice acá, el consultor en la justicia técnica, en la justicia nacional, y esto voy a cerrar porque después vamos a terminar la siguiente clase, es una figura que está contemplado, como recién les dije, en el ámbito de la nación, y viene a participar en lo que es la actividad de la pericia, de la actividad del perito en sí, designado de oficio, propuesto por las partes. En el mismo momento en donde nosotros pedimos un perito, o cuando ha sido designado de oficio, en el ámbito de la nación, como lo dice el programa, las partes podrán designar consultores técnicos.
Estos consultores técnicos tienen la facultad de asistir a los relevamientos que hacen los peritos, a ver qué tipo de actividad y recogimiento de pruebas hacen los peritos. Es decir, supervisan, acompañan, relevan también, pero no pueden emitir opinión. Y les remarco que es en el ámbito de la justicia nacional, porque nuestro Código de Procedimiento de la provincia no contempla la figura del consultor técnico. El consultor técnico, una vez que el perito ha emitido su dictamen, también puede emitir un dictamen, y va a ser acompañado el dictamen del consultor técnico al expediente a los fines de ser tenido por su señoría al momento de sentenciar. ¿Está? Es una figura, como ya les dije, facultativa de las partes que se proponen el escrito de postulación de demanda o de contestación. Cada uno soportará los gastos de su consultor técnico. Es una opinión más, lógicamente científica, artística, sobre los hechos que uno pretende probar. ¿Bien? ¿Sería propio de las partes el consultor, profe, o beneficiaría a los dos? O sea, lo pide cada parte. No, es de parte, es de la parte. Sería como para refutar la prueba obtenida, digamos, por medio del otro. Puede venir a refutar, puede ser conteste con el perito, pero siempre tenemos que tener en cuenta que el consultor técnico, como ayuda a la parte que lo propone, es pago por esa parte que lo propone, sea vencida o sea vencedora. Ese es el tema de las costas, para que tengan en cuenta. Llegamos hasta recusación, aceptación. Llegamos hasta lo que es anticipo de gastos, y nos quedaría, que quiero que lean, la presentación del dictamen, porque una vez que el perito presenta el dictamen, ¿qué puede suceder? Que el juez le pida explicaciones de ese pedido, de esa presentación del dictamen pericial. ¿Qué va a hacer? Se va a correr traslado a las partes, para que impugnen, para que pidan explicaciones. Bueno, llegamos hasta la presentación del dictamen. Los gastos y honorarios los vimos, cómo se regulan. La fuerza probatoria, sabemos cuál es el principio general en materia de la prueba. Los consultores técnicos en la justicia nacional. Le estoy mirando el programa y no sé si lo tienen a mano ustedes. Salud. ¿Lo tienen a mano? Bueno. Presentación del dictamen lo vamos a ver la clase siguiente. Léanlo, por favor. Y pericia informática, correos electrónicos, WhatsApp, redes sociales, que a ustedes les va a encantar. Eso lo vemos la clase siguiente. Y empezamos con prueba documental. Yo les voy a subir material para que vayan leyendo prueba documental, porque es muy extensa prueba documental, que la vamos a ver en la siguiente clase. Y voy a tomar asistencia ahora. A medida que... ¿Tienen alguna duda hasta acá? ¿No? Bueno, me alegro. Después las dudas me las canalizan por correo. A ver. Profe, disculpe. Sí. Hay una chica que mandó un mensaje al grupo que dice que lo operaban hoy, que le mandó un mail, Diana Rodríguez. Ah, bueno, está en el chat, esa info. No, mandó un mensaje en el grupo. Ah, bueno. Ahora, todas esas intervenciones, cuando llego a vos, me las remarcas.
Los que voy nombrando, gracias de todas maneras, Virginia. Los que voy nombrando, los saludo y se van. Vanina Rosas. Lucas Martínez. Y sin. Chicos, ¿me escuchan? Lucas, adiós. Lucía Porra. Acá. Simón Méndez. Hasta luego, profe. Adiós, Simón. Virginia. Virginia, decime el apellido de tu compañera que... Diana Rodríguez Guerri. Diana. Adiós, Virginia. Gracias por avisar. Mateo Andreasen. Chao, hasta luego. Chao. Daniel, Franco Roselo. Hasta luego, profe. Nos vemos. Adiós, Franco. Daniel Quevedo. Adiós. Presente. Chao, Daniel. Y también escribió Valeria Antel que iba a llevar su nene al médico. Valeria. ¿Valeria qué? Doctora. Está ahí en el chat. Bien. Estefanía Crowell. Presente, doctora. Adiós, Estefanía. Victoria Gramayo. Hasta luego. Adiós. Valentina Martínez. Adiós, profe. Adiós, Valentina. Cristina Romedietti. Hasta luego, doctora. Adiós. Franco Artoni. Presente, profe. Que tenga un lindo día. No sabía yo que era el día del profesor tampoco. Gracias. Pero yo me había olvidado. Qué bueno. Gracias, Franco. Vos también que tengas un lindo día. Tiago Solari. Hasta luego, profe. Un fin de semana. Gracias, Tiago, igual. Tiago Solari. Dolores Piovano. Chao, profe. Hasta luego. Chao, Dolores. Yamila Kut. Disculpa. Chao, profe. Chao, Yamila. Nicolás Abete. Acá, profe. Hasta luego. Chao, Nicolás. Rocío Guido. Presente. Adiós. Chao, Rocío. Ana Pérez. Chau, profe, hasta luego. Chao, Ana. Sofía Villalba. Presente, profe. Chao, gracias. Adiós, Sofía. Gianluca Carnevale. Buen día, doctora. Hasta luego. Adiós, Gianluca. Rosela Pase. ¿Qué tal, doctora? Sí, sí. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Bien, bien. Rosela Pacetti. Hasta luego. Adiós. Zoe Panebianco. Adiós. Adiós. Chao, Zoe.
Pilar Aranciaga. Chao, profe, nos vemos. Chao, Pilar. Zoe López. Chao, profe, gracias. Chao, Zoe. Aldana Contreras. Presente, buen fin de. Igual. Chao, Aldana. Francisco Juan. Chao, profe, buenos días. Hasta luego. Chao, Francisco. Mariana Luna. Presente, profe. Hasta luego. Chao, Mariana. Chao, Mariana. Bruno Díaz. Hasta luego, profe. Chao, Bruno. Pablo Jiménez. Chao, buen fin de. Igualmente, Pablo. Mirna Valdés. Presente, doctora. Hasta luego. Chao, Mirna. Rocío Fiego. Chao, profe. Chao, Rocío. Gianfranco. Chao, profe. Buen fin de. Igualmente. Manuel Oliver. Presente, hasta luego. Chao, Manuel. Hasta luego. Lucía González. Chao, profe, buen fin de. Igualmente, Lucía. A ver. Jessica Lescano. Presente, doctora, hasta luego. Adiós, Jessica. Romina Puma. Presente, profe. Hasta luego. Buen fin de. Igualmente, Romina. Constanza. ¿Qué te pasó, Constanza? Profe, le mandé un mensaje. Ah, ahora los miro. Sí, Constanza. que no mandaba la notebook y cada vez que prendía la cámara del celu se me corta. Es tercer mundo. Eso es lo que pasa. Eso es Chao, lo que profe. pasa. A mí me pasó algo similar antes. Bueno, Sí. buen fin de adiós. Chau, Gracias, buen chicas, fin de. adiós. Adiós. Igualmente, querida.